pues bienvenidos a un episodio más. En este episodio tenemos a nuestro primer invitado con un gusto, híjole, necesito decir todos sus títulos nobiliarios. Es virrey, señor feudal, señor de las maravillas, un gran invitadazo desde Atlisco. Lo tenemos aquí, por favor, a Raúl. Un aplauso, claro que sí. Sobre todo, lejos de todos los títulos nobiliarios que le acaba de poner Estefan, queremos decir que es un gran profesionista, da clases tanto en prepa como en bachillerato, politólogo de profesión, mercadólogo por maestría, y bueno, como les digo, un gran profesional, ¿no? Perdón, realmente tiene... Así como da clases en bachillerato, también en universidad. Así que... Sí, pues lo que... y en licenciatura y maestría, ¿no? Cualquier cosa, ¿eh? O sea, invitadazo que tenemos. Así no se vale, me chivean, caray. Entonces, nuestro invitado, aquí tenemos a Raúl Jara, también, además de todo, un gran amigo. Y claro nos decidimos invitarte a nuestro... Bueno, eres nuestro primer invitado en este podcast. Básicamente por un tema que queríamos tocar, que creo que tú nos puedes también aportar muchísimo, y es la cruda realidad del primer trabajo. Obviamente, pues todos los que tenemos ya cierta edad hemos pasado por todo ese calvario de obviamente primero los estudios, salir al mundo profesional y pues darse cuenta que no es tanto como lo pensábamos. O sea, que realmente es muchísimo más difícil y a veces... por mucha preparación que tengas, siempre va a haber alguien mejor que tú que pues acceda al empleo de tus sueños, ¿no? Entonces, ese es el tema de nuestro podcast de esta semana. Estefan, no sé si quieras iniciar con alguna introducción o nos arrancamos me gustaría que, bueno, primero recuerden, ya saben, camaradas, que estamos en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Google Podcast. Recuerden suscribirse, si les gusta el episodio, si les gusta, denle like, suscríbanse, compártanos, vale muchísimo la pena. Y pues bueno, a ver, yo creo que sería bueno que empezáramos diciendo cuál ha sido nuestro primer empleo. En este caso, ya habíamos hablado que platicaríamos de este tema, e híjole, yo tengo un gran problema porque yo tuve, digamos, muchos trabajos a lo largo de mi vida. Digo, no es que sea el don trabajador, pero sí he tenido como bastantes. Pero así una primer experiencia fue cuando tenía como unos 8 años, donde yo vivía en el centro de Puebla. Había una panadería. Y en la parte, o sea, bueno, donde vivía, perdón, yo vivía como arriba y en la parte de abajo había una panadería y una tintorería. Entonces, me llevaba muy bien con los panaderos y con el dueño de la panadería. Y bueno, pues le dije que si me dejaba trabajar. Imagínate la cara del señor diciendo, a ver, un chamaco de 8 años quiere trabajar. ¿Qué vas a hacer? Órale. Lógicamente mi mamá pues tenía que darme el permiso, todo este rollo, y pues era solamente los sábados y domingos, y claro que había que despertarse muy temprano para poder trabajar ahí. Y pues bueno, empecé ahí de panadero, me decían tal cual qué hacer, ¿no? Y mi paga como tal no era... En ese momento de la vida, pues no es como que estés pensando en dinero. Entonces, realmente mi paga se convirtió en que yo me podía hacer mi propia charola de pan como yo lo quisiera. Entonces me inventaba mis conchas rellenas con crema o, no sé, otros panes ahí rellenos de... Manteconchas. Pues algo así, antes de que fueran inventadas. No, había un montón de panecitos que yo me inventaba y me gustaba. Y era mi charola que yo me podía llevar a mi casa y era... Créeme que el niño más feliz del mundo, porque aparte ese pan era delicioso. Pero bueno, vamos, a ver, claro. Steph, bueno, ciertamente estás mencionando tu primer trabajo, pero a mí me gustaría asentarlo más a una realidad próxima a la vida laboral. Es decir, cuando ya estás saliendo, y me gustaría que ahorita nos comentara Raúl su primera experiencia laboral en este ámbito, o sea, prácticamente cuando ya eres mayor de edad, cuando ya eres laboralmente productivo, ¿cuál fue tu primer trabajo? Si está relacionado con que hayas sido después de salir de la universidad y bueno, si realmente fue lo que esperabas, fue más difícil de lo que esperabas. A mí me gustaría que Raúl, nuestro invitado, arrancara con eso, ya posteriormente yo comentaré mi experiencia, pero más asentado lo que es la vida laboral activa, o sea, la edad laboral activa. Entonces, Raúl. Bien, gracias. Pues mi primer trabajo fue a los 21 años. Yo estaba a mitad de la carrera y fue de maestro en secundaria. ¿Por qué? Porque era una escuela chiquita que no tenía un maestro en ese momento y le surgía para empezar el curso escolar allá en el lejano 2006. Y no fue lo que esperaba,
porque, bueno, primero yo no iba a trabajar más que 2 semanas, un mes, si acaso, en lo que conseguía el maestro. Y resultó que me quedé ahí año y medio. Entonces... De forma provisional. Sí. Y luego así me fueron invitando a seguir dando clases y todo. No fue tampoco lo que esperaba porque, pues de repente ganaba mucho dinero que no esperaba ganar. O sea, Wow. en ese momento no tenía, sí daba muchas clases y de repente pues no tenía esa expectativa de yo manejar, estar generando ese dinero. Que por ejemplo, a diferencia de Estefan y lo que comentó, a mí mi papá no me dejaba trabajar de chico ni en vacaciones. Él decía, ¿qué te hace Qué falta? raro. Sí. Él decía, ¿qué te hace falta? Y yo, no, pues nada, entonces, ¿para qué quieres trabajar? Si quieres trabajar, ¿para qué andas allá afuera? Mejor quédate aquí en casa, pinta las sillas del jardín, ponte a hacer algo Ponte ya a sabes, las trabajar sin chambitas. salario. Exacto. No, bueno, pero, o sea, sin salario, pero vamos, lo que quisieras era para ti, ¿no? No. O sea, algo que me prometieron, que le dijeron, oye, quiero tal cosa, un juego o alguna... No, digo, en ese tiempo no era cuestión de celular ni nada por el estilo. No me pagaba, era sin salario. Ok. Entonces, Era sí, como la sí me viene clásica una... explotación familiar, ¿no? Exacto. Sí me viene una situación donde de repente tenía mucho dinero. Bueno, y no, Bueno, nunca mucho es dinero mucho. para tu edad, ¿no? O sea, para una persona que en realidad tanto como responsabilidades no tenía, digo, no tenías familia, pues Exacto. sigue siendo hijo de familia, o sea, a eso te refieres con mucho dinero para las responsabilidades que tenías, ¿no? Sí, claro. No necesitaba estarlo gastando en algo muy concreto. Lo primero que empecé a gastar concretamente fue la gasolina del coche, ¿no? Para ir a trabajar y también a la uni, Claro. que antes te la daban, ¿no? Y lo que sí es que empecé a gastar en salidas. Y ahí creo que, aunque no se me Ah, acababa el claro, dinero, seguramente te ibas a los bares, a las fiestas, discotecas, todo ahí era como, tengo Y dinero aparte, y puedo. exactamente, aparte era el de los billetes. No, bueno, y siendo sí, ahí también se conde pues... de aquellas tierras, No, bueno, todavía no vivimos aquí en Atlisco, pero ah, ok, sí, empecé a entrar así como que en este aspecto de gasto para mí o en mis salidas y, y sí ahorraba, pero gastaba en cosas en las que antes no había gastado. Y entonces sí no es lo que te imaginas al momento de administrar el dinero, porque te empiezas a dar cuenta que a veces ya no te alcanza o no estás sí, claro. obteniendo lo que querías. O te habías O propuesto. sea, a pesar de no tener, digamos, compromisos como tal, de repente el dinero no te empezaba a alcanzar. Sí, yo tenía mi guardadito, pero por Sí. ejemplo, se te antojaba una pizza y pues no comprabas una o no comprabas, no sé, alguna pizza barata, ¿no? Decías, Sí, gasto de claro. Voy pizza. a comprar pizza, la buena. Exacto, Deme la exacto. Supreme con orilla de queso y póngale también aguacate. Exacto. Ándale, ándale. Y entonces, sí, en eso empecé a ver que pues se me iba el dinero. Y cuando ya me cambié de trabajo al año y medio y está saliendo de la universidad, entonces, híjole, pues sí empiezas a tener que administrarte muchísimo mejor. Sí, claro. Ok, pero en este aspecto entonces, tu primer empleo lejos de haber sido un profe sustituto, Ujú. ¿sientes que sí cumplió como tus expectativas de un buen primer empleo? ¿Era lo que esperabas o cómo sentiste esa experiencia? No, la experiencia me encantó. No era lo que esperaba, pero fue mejor de lo que esperaba. O sea, O sea, ¿cómo? sí superó mis expectativas. Ok. Yo al principio creí que iba a entablar una relación con los alumnos y ya saben, el típico grupo difícil, que sí los eran, pero pude generar muy buena dinámica tanto con los alumnos como con mis compañeros de trabajo. Qué bueno. Qué Y, padre. y eso siempre me ha pues, gustado de esa primera experiencia de trabajo que fue fantástica. Ok, no, pues excelente. Oye, tengo una pregunta, bueno, no sé si hayas tenido oportunidad de ver nuestros podcasts de semanas pasadas, pero me gustaría preguntarte, al haber iniciado en tu vida laboral pues, realmente joven, 21 años, Ajá.
¿Te metiste en broncas con créditos bancarios precisamente al tener un ingreso? Pues empiezas a tener acceso a tarjetas de crédito de las que te ofrecen en el centro comercial. ¿Llegaste a meterte en alguna bronca crediticia precisamente por la inexperiencia y por tener dinero el cual puedes gastar? Bien, gracias a Dios no, la Qué verdad bueno. no. Después, ya O sea, más Rafa, tú eres avanzado, el único. Sí. ya después sí tuve tarjetas de crédito, sí fueron créditos altos, pero, o sea, en algún momento empezaba a salirse de control lo que tenías que pagar al mes y las pude liquidar o disminuir sus créditos y ya seguir adelante sin mayor problema. Ok. No fue algo que me haya ahorcado. Digo, yo Demasiado. les voy a comentar cómo me fue a mí, que realmente fue, o sea, yo también tuve algunos trabajos previos a, digamos, a una vida laboral activa, una edad laboral activa. Yo trabajé en una pizzería, trabajé varios años, 4 años en un cine, incluso trabajé Wow. mientras, bueno, inicié a trabajar desde la prepa y prácticamente casi hasta la mitad de la universidad, no, hasta el final de la universidad. De Sí, hecho, recuerdo eso justamente del cine. Que ese yo diría que ese fue como de los primeros trabajos formales tuyos, ¿no? Porque finalmente en el cine o sea, tenías prestaciones. sí, pero, o sea, yo dejé de trabajar en el cine precisamente porque tuve un intercambio académico y cuando regresé, digamos, a México, ya prácticamente me faltaban, no sé, 8 materias para concluir la licenciatura, o sea, ya prácticamente estaba acabada. Y yo No lo que sabía, ¿no? pensaba en ese momento era que mi vida laboral estaba prácticamente resuelta, porque dije, a ver, traigo 4 años en un trabajo que bien, o sea, sí logré escalar varios peldaños, o sea, ya incluso llegué a ser gerente en turno de esos de piso del cine, o sea, no cualquier cosa. Sí, claro, buen Digamos, puesto. ya me sentía con experiencia por esos trabajos previos que había tenido. Hice prácticas profesionales en España. Tenía un intercambio académico donde había tomado aparte un curso de recursos humanos igual en España. No traía mal promedio, traía arriba de 9.2 de promedio en la universidad, nada mal. Y dije, ok, pues prácticamente donde me postule, pues me van a querer. Yo me acuerdo que regresé a Claro, el sueño México. guajiro de todo estudiante. Claro, yo regresé a México en marzo, en el mes de marzo, y yo conseguí trabajo hasta el mes de diciembre. O sea, estuve marzo, abril, mayo, junio, Ajá. julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pues 10 meses prácticamente sin empleo. Y además, aquí yo preguntaba lo de la tarjeta de crédito a Raúl, porque en mi caso, como yo ya llevaba varios años trabajando sin haber tenido realmente educación financiera, pues yo tenía varias de mis tarjetas un poco apretadas en sus límites de crédito. Y además yo venía de España, donde pues obviamente decía, a ver, ¿qué hago? O me quedo aquí en mi casita sin hacer nada, o meto un avión a París con cargo a la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, obviamente, aproveché, digamos, la oportunidad de estar allá e inflé las deudas que tenía y de repente estar 10 meses sin trabajo. Incluso me acuerdo que algún amigo me dijo, oye, voy a poner un puesto de tacos. Oye, pues te ayudo. O sea, porque necesitaba pagar esos créditos bancarios. Sí, claro, Y claro. el empleo que conseguí después de 10 meses buscando fue como cajero en una sucursal de Santander, bueno, dije, bueno, es un buen empleo, es un banco, una institución reconocida. Respetable. Exactamente, pero realmente al contrario de aquí de nuestro invitado Raúl, para mí sí fue una muy mala experiencia el banco porque es un empleo demasiado demandante, o sea, realmente, y si hay alguno de nuestros escuchas que haya trabajado o trabaje en un banco, es demasiado absorbente. O sea, yo me acuerdo que cerrábamos el banco y mientras comía, yo hacía llamadas a clientes, o sea, realmente ni siquiera tenía 15 minutos para comer precisamente para poder sacar las metas bancarias que teníamos, aún como cajero, Ajá. yo tenía que comer mientras le llamaba a los clientes. Al final, pues también logré escalar digamos, en puestos en Santander, que pasé de cajero a Claro, cajero claro. Premier y de cajero Premier a jefe de cajas, Ajá. pero definitivamente dije, no, esto no es para mí. O sea, para mí sí estuve trabajando 2 años en Santander, y sinceramente mi experiencia fue totalmente negativa en 2 aspectos. Primero,
por toparme con la cruda realidad de que no iba a ser tan fácil como pensaba, a pesar de la experiencia que traía a cuestas. Y 2, porque el empleo que conseguí, que quizás podría sonar como muy idealista, pero yo dije, un primer empleo me va a dar la posibilidad de ser feliz mientras trabajo. Y no, claro. Porque yo estaba en un horario de 8:30 de la mañana a 9:30 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados medio turno. Entonces realmente yo no tenía vida, vamos, pasa eso de que a mucha gente de repente tiene un buen trabajo, tiene buen dinero, pero no tiene tiempo para poder gastar ese buen dinero, ni para poder vivirlo, ni para poder disfrutarlo. Exacto, pero además yo no me animé a renunciar antes a Santander, porque además de eso, yo ya traía algunas deudas previas a haberme ido a intercambio a España. Después de estar en España, pues obviamente inflé mucho más mis deudas. Y después 10 meses sin empleo, donde prácticamente, pues no sé cómo le hice para pagar mínimos, pues mi deuda se hizo todavía más grande. Entonces realmente yo lo que hacía era trabajar para pagarle al banco, y trabajaba alrededor de 60 horas semanales, en las que pues no salía, como Raúl, no salía de fiestas para gastar, no me sobraba el dinero, realmente nada más lo usaba para pagar. Y para mí sí fue una experiencia pues bastante, yo no diría negativa, pero no fue lo que esperaba. En mi aspecto sí fue una desilusión, que mi primer empleo, digamos ya habiendo acabado la universidad en una edad laboral activa, pues haya sido tan decepcionante. Y pues lo que hizo pues fue renunciar, y de ahí pues intentar emprender y diversas situaciones que ya no entrarían en lo que es este tema del primer empleo. Claro, claro. Pero sí, para mí sí fue pues totalmente decepcionante este aspecto. Fíjense que a mí, por lo contrario a ustedes, la verdad es que tuve muchísima suerte ya oficialmente hablando, después de la carrera. Sí me tardé un poquito porque como que encontraba otros trabajitos que podríamos decir que eran formales, porque finalmente había prestaciones, pero no era como un trabajo estable. Hasta que de pronto un amigo, estimo mucho a este amigo, me recomendó con una persona y me dijo, están buscando un gerente para pista de hielo. Ya habiendo acabado la universidad, ¿verdad? Sí, claro, ya terminando, ya prácticamente con el título en trámite, o ya casi, ya me lo habían entregado, no recuerdo bien. Pero, digamos, ya era algo formal. Y digo suerte porque, no manches, ¿a quién se quiere agarrar a un gerente, un chavo de 22 años? La ventaja es que yo conocía, al haber estado tanto tiempo yo trabajando en pistas de hielo como instructor, como entrenador de hockey, pues como que tenía cierto conocimiento del hielo, del movimiento, de la estructura, de muchas cosas ahí. Entonces de pronto me dijo, oye, ¿sabes qué? Vas a tener una entrevista en Ciudad de México con la dueña de la plaza. Y yo, ¿what? ¿Cómo? Yo me imaginaba algo más sencillo. Y, pues bueno, fui a un restaurante súper chic ahí en Ciudad de México, en Plaza, creo que era en Plaza 222. No me acuerdo del restaurante, pero en Reforma 222. Estaba padrísimo. Yo bien nervioso en la entrevista, pero dije, no, en ese momento tengo que estar tranquilo, ¿no? Que ahí también deriva esos procesos cuando tienes, digamos, tu primera entrevista o tus primeras entrevistas, porque también es otro tema, es un rollo que hay que controlar entre los nervios, entre mostrar la experiencia o mostrar la inexperiencia, todo ese tipo de cosas como que viene muy mezcladas. Total es que fue muy bien en la entrevista, la señora me dijo, te quiero yo contratar, estás adentro, pero el detalle es que obviamente te tienes que ir a Tabasco, a Villahermosa, y yo, ¿what? Entonces le dije, sí, pero ¿cómo le hago? Me dijo, no te preocupes, yo te pago la mudanza, y vas a tener casa allá, que también te la pagamos como parte de la empresa. Lo único que tienes que hacer es moverte con todas tus cosas para allá. De verdad que dije, wow, qué suerte la que tengo. No me la creía. Y emprendí el viaje. Desde Puebla para Tabasco son un aproximado de unas 8 horas, con un carrito modesto. Claro que ahorita la ya Brasilia. Hay carrazos. Sí, exacto. Ya la famosa Brasilia, me echó 8 horas. Ahorita ya yo creo que hay gente que se hace 5 horas, 6 horas, yo qué sé. Y luego, gente como Raúl se puede hacer hasta 4 horas. Sabía que ibas a decir eso, Bueno, aquellos que les gusta pisar la chancla. No, pero entonces, la experiencia en Villahermosa, la verdad, fue buena, porque no me la esperaba, de verdad fue algo muy bueno. Pude hacer muchas cosas que quizás en la universidad como que las había platicado, las tenía en mente, las pude ejercer, pude meter muchas ideas frescas, pero también me enfrenté a un mundo bastante cruel,
porque en esa plaza había algunas personas que cómo les chocaba que una persona tan joven estuviera en el puesto. Y empezaban a meter cizaña y bueno, eso va a ser para otro podcast, pero fue una de rollos, que tuve hasta rollos no judiciales, pero sí podría decir legales, problemas legales de plano por tanta bronca que me empezaron a meter. Y estando solo, y aparte, dejen decirme, Villahermosa es un lugar donde se inunda cada cierto tiempo. Y Sí, pues sí, me por tocó a supuesto. mí justamente la inundación y bueno, mi casa inundada, todas mis cosas se perdieron. Fue un rollo, de verdad que encontré gente que amo, de verdad, le agradezco tanto cómo me pudo ayudar con camionetas, con cosas, con manos para poder ir sacando las cosas. O sea, de verdad, mi Brasilia Bueno, se convirtió Eso, en lancha. No, bueno, todo un tema y todo pero ¿y al un fin perdiste la Brasilia buena laboralmente, también? experiencia. pero al fin laboralmente fue una experiencia positiva. Lejos de, como, de la suerte que te haya tocado en la ciudad en la que viviste, laboralmente estuvo bien, ¿no? Sí, la verdad es que creo que fue una muy buena experiencia, pero insisto, en cuestión sociedad, pues no sabía a qué me enfrentaba y creo que es algo que muchos debemos saber, sobre todo los que están saliendo de la universidad, que creo Ok. que es Sí, algo claro. donde Raúl tiene experiencia. De hecho, ahora ya me gustaría exprimir un poquito los conocimientos que tiene nuestro invitado. Básicamente también digo, ya escuchaste 3 puntos de vista bueno, el tuyo, el de Estefan y el mío de 3 primeros trabajos, pero Claro. también a mí me gustaría, obviamente siendo profesor de tanto de prepa como de licenciatura y maestría, pues has escuchado seguramente algunos puntos de vista alumnos y me gustaría que nos pudieras aportar qué es lo que más escuchas en estos chicos, o sea, una visión más como la tuya de un primer trabajo inesperado como sustituto, algo como Estefan de que se le presentó la mega oportunidad, o algo más como yo, que tenía todas las expectativas de conseguir el puesto de gerente y pues terminé iniciando como un cajero en un banco. Entonces, Ay, me gustaría como un que nos plebeyo, ¿no? platicaras. Pero bueno, a ver, bajo tu experiencia sí me gustaría que nos comentaras esta situación. Claro. Mira, lo que yo veo mucho es que sí vendemos la idea y la sociedad vende la idea de que terminando de estudiar vas a tener un trabajo, que sí existen por irse de intercambio, tener cierta experiencia, se te va a abrir el panorama de oportunidades de manera impresionante. Pero conforme empiezan a terminar la universidad, están en los semestres finales, se dan cuenta que no es así. Y entonces a mí aquí lo que me preocupa mucho es que se desesperan, hay muchos que se desesperan. O al momento de empezar a emprender, quieren que todo sea rápido. Y, y creo que ahí llega a haber muchas complicaciones para pues que se sientan a gusto con lo que están haciendo, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, ya cuando trabajé de tiempo completo como maestro, que me ofrecieron ser tutor, pues yo no había entrado a la política, que era algo que sí me interesaba, ¿no? Y como esto de aceptar de ya no estás en la política, estás como profesor y estás de tiempo completo, pero ya terminando la uni, no es lo que quieres, ¿qué más vas a hacer? ¿Cómo vas construyendo tu proyecto de vida? Sí lo debes de hacer como que muy tranquilo. No veo mucha tranquilidad. Lo que veo, sobre todo en los jóvenes universitarios, es que se quieren de repente comer el mundo. Pasa más quizá lo que dijiste o comentaste, Rafa, que ya tienen muchas cosas y lamentablemente veo que se están desesperando, no perseveran en aquello que están haciendo en ese momento. Y los de prepa ni se diga, muchísimo más que los de universidad. O sea, Sí. los de prepa se imaginan en, no sé, la torre que quieras de aquí de la ciudad de Puebla de Sí, sí. oficinas. En con el un último superpuesto. piso, Con ¿no? un Es salario de penthouse. 20,000 pesos al mes. A y 20,000 Mínimo. pesos, la ojalá se gerencia. imaginaran con Sí. eso. Mínimo, sí, no, o sea, 20,000 es así como que les voy a hacer el favor de trabajar, ¿no? Sí, o sea, Eh, lo incluso... que veo es, dime. No, adelante, por favor. Creo que estos golpes de realidad, no sé si nuestra generación o los de nuestra edad todavía tenemos un poco más de contexto de acompañamiento para irlos pasando. Y que aquí, digo, nosotros tampoco estamos ayudando a los que se están integrando a este mercado laboral
y somos muy exigentes y ellos pueden perderse. O sea, mira, digo, no sé qué opines, pero yo creo que la generación actual, no estoy diciendo que sea un defecto, pero la característica es que los centennials, su característica es la inmediatez. Como todo lo pueden obtener básicamente desde el teléfono, desde pedir comida, ir al banco, una película, antes teníamos que ir al Blockbuster a rentarla. En otro podcast, ¿no? Todo exactamente. Entonces, eso les hace que, como las cosas las consiguen tan fácil, así debería ser también un trabajo, así debería ser la vida, así debería ser todo. No sé si tú también compartas este pensamiento de que es una característica de los centennials, la inmediatez. Sí, totalmente, totalmente. Y ahorita espero esto de la pandemia les pueda ayudar a saber esperar un poco, a que se den cuenta que las situaciones pueden tardar y que se debe de tener una actitud mucho más pues tranquila y propositiva para lo que venga. Claro. No, y mira, incluso ahorita lo que decías de que nosotros como una generación previa a los centennials tengamos un poquito más asentada esta realidad. Fíjate que yo me acuerdo en ese entonces no le decían meme, pero ahorita lo sería. Era un video de un chavito que salía del TEC de Monterrey a los 21 años de edad y buscaba el puesto de gerente, ¿no? Y estamos hablando de un video que vi hace aproximadamente 12 o 14 años, para que más o menos podamos asentar la realidad y por qué antes no era un meme. Era un chavito que salía del TEC de Monterrey y llegaba con el gerente de una empresa multinacional y le decía, a ver, yo soy egresado del TEC de Monterrey y quiero primero un sueldo de 50,000 pesos, necesito una secretaria, un coche a la puerta precisamente para que pueda trabajar y obviamente mi oficina debe ser de al menos 50 metros cuadrados, ¿no? Y el gerente le responde, a ver, yo creo que no va a ser 50,000, van a ser 200,000 pesos. No te voy a dar una, te voy a dar 4 secretarias y te voy a dar 2 Lamborghinis para que puedas trabajar. ¿Qué te parece? Y le responde el otro, oye, estás jugando, ¿verdad? Esto es una broma. Y le responde el gerente, pues la broma la hiciste primero tú. Sí, porque, o sea, no estaba asentado en la realidad. O sea, a veces está bien tener expectativas altas al salir, pero lo cierto es que la vida en realidad es muchísimo más dura y como dice, los golpes de realidad terminan a veces por noquearnos. O sea, ni siquiera es muy difícil darse cuenta de que la realidad es mucho más difícil de lo que pensábamos y de lo que nos pintan, claro. Como tú dices, al salir de la universidad aspiramos a muchísimo y pues el camino es muy largo de recorrer. Camarada Rafa, no por una cosa, perdonen los dos, pero se nos va acabando el tiempo, tendremos que ir cerrando. Se me hace que vamos a tener que hacer una parte 2 porque este tema como que quedó inconcluso. Va. Estoy de acuerdo. Sí, prácticamente nos quedan 30 segundos. Bueno, vamos a continuar con el tema en una segunda parte. Muy interesante la plática que estamos teniendo aquí con Raúl. Así que no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos también en los podcasts, Spotify, todas esas cosas. Y pues nos estamos viendo en el siguiente capítulo antes de que se acabe esta grabación. No olviden que continuamos con el tema. Así que nos vemos a la próxima. Un gusto enorme. Cuídense, adiós.